Guatevisión presenta. Muy buenas noches, amigos, bienvenidos a Un Show con Tuti, gracias por su sintonía. Hoy vamos a desarrollar un programa muy interesante alrededor de los riñones. Y es que la semana pasada se conmemoraba, mejor dicho, en todo el mundo, el Día Mundial del Riñón. Nosotros queremos sumarnos también para informar, para prevenir, para aprender sobre todas las cosas, algo tan importante como cuidar bien nuestros riñones. Amigas, amigos, bienvenidos. Definitivamente aprender tenemos todos que hacerlo y cada vez más, y afortunadamente hay más investigaciones, hay más información y nosotros queremos sumarnos a todas las iniciativas que desde la semana pasada pues existen alrededor del Día Mundial del Riñón, de concientizarnos, de hacernos entender, de prender la lucecita de alarma para ver si nosotros estamos bien. Y si no lo estamos, ¿de qué manera podemos nosotros estarlo? Y si estamos bien, ¿de qué manera podemos cuidarnos para que nunca lleguemos a desarrollar alguna enfermedad renal? Me da mucho gusto presentarles a ustedes a quienes en primera instancia me acompañan, el doctor Julio Boj, él es nefrólogo de UNAERC. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Muchas gracias, bien. Gracias por estar con nosotros. También nos acompaña el doctor Elio Pérez, él es también nefrólogo de Medicorp Hemodiálisis. Bienvenido, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Bueno, yo quisiera que arrancáramos hablando un poco de la enfermedad renal. Imagino que en general pues se podría hablar así, pero condiciones varían mucho de una persona a otra. ¿Por qué se da la enfermedad renal, doctor Boj? Bueno, gracias por la oportunidad. Yo creo que en el contexto de la parte del Día Mundial del Riñón es muy importante hacer la conciencia a la población en general de que este es un problema de suma importancia por todo el impacto que conlleva, tanto individual, familiar e incluso social y económico. La enfermedad renal pues es la consecuencia de una serie de patologías, o sea, no es una enfermedad en sí, sino que es la consecuencia de bastantes enfermedades que pueden condicionar de que los riñones pierdan su trabajo, su capacidad de funcionamiento de manera progresiva y de manera irreversible. ¿Cuáles son esas condiciones? Digamos, primeras etiologías o causas, lo que es la diabetes y la hipertensión arterial, que juntas en algunas series pues suman casi un 70 o 60% de la población que cursa con enfermedad renal. Sin embargo, pues hay otras más, enfermedades de tipo familiar, como enfermedad renal poliquística, hay enfermedades hereditarias, enfermedades congénitas, enfermedades que afectan a la gente joven, por ejemplo, algunas se le llama glomerulonefritis, que son situaciones que provocan inflamación y lesión al riñón de esa manera. También tenemos enfermedades por obstrucción al flujo de orina, por ejemplo, crecimiento prostático, cálculos renales, cáncer de cervix en el caso de mujeres. Realmente es una gama grande de enfermedades y hay otras que no han sido tipificadas, no han sido identificadas, probablemente por una consulta tardía o porque la enfermedad fue asintomática en sus etapas iniciales, cuando pudimos haberla detectado y tratado. En consecuencia, pues esta enfermedad o este síndrome afecta a cualquier población, ¿verdad? No discrimina edad, sexo, condición social, ¿verdad? Y de esa manera pues tenemos que estar atentos para identificar factores de riesgo. Ahora, tengo entendido, ahorita vamos a hablar de los factores de riesgo, doctor, pero tengo entendido, doctor Pérez, que el riñón es muy noble y trabaja y trata de no darnos ningún malestar. Usted corríjame si estoy equivocada, hasta que realmente ya necesita, lo que implica que ya su condición es avanzada cuando ya da algún síntoma, ¿es así? Sí, y eso es lo importante de platicar de enfermedad renal. Los riñones, como usted menciona, acertadamente no dan síntomas hasta que ya el cuadro está muy avanzado y cuando ya es poco probable o se puede hacer ya muy poco por la persona. Por eso nosotros lo que tratamos de impulsar es la detección temprana, la prevención en las personas y llevarle la información, porque no da síntomas. Ya cuando el paciente ya empieza a hincharse, ya empieza con fatiga, ya empieza con mucha anemia, ya estamos hablando que el cuadro ya avanzó mucho y lo que podemos hacer por el paciente ya es muy poco. Entonces la detección temprana es la base de cómo podemos abordar, cómo podemos entrarle a la enfermedad renal. Todos deberíamos hacernos ¿Y qué exámenes deberíamos hacernos, doctor, para poder detectar de una forma temprana eso si no tenemos sospechas de nada, si según nosotros estamos funcionando bien?
Sí, hay pruebas sencillas que se utilizan de tamizaje. En ese caso serían los niveles de creatinina en sangre, es lo que utilizamos, y un examen de orina. Son como las primeras señales de alarma que nos podrían decir, bueno, en el examen de orina estamos botando proteínas, o hay sangre, o a veces un dato puede ser que la orina esté saliendo muy espumosa. Otro dato de alarma a veces también que el paciente orina mucho en la noche, las infecciones urinarias, son algunas de las cuestiones que podríamos determinar. Y los niveles de creatinina, que es una medición que hacemos de laboratorio, que cuando se empiezan a elevar estos niveles nos están empezando a decir los riñones están empezando a fallar. Otro de los datos es la medición de la presión arterial, que también puede ser un dato temprano. Y en muchos casos sucede que los médicos o algunas personas detectan que tienen anemia y únicamente se centran en decir vamos a tratar la anemia, pero de la anemia hay que buscar las causas, y una de las causas puede ser la enfermedad renal. Y a veces no se busca por ese lado. Ahora, doctor Bosch, usted decía que no discrimina y que desde niños hasta personas muy grandes, hablando de edades, en niños pues generalmente pretendemos, esperamos que estén bien y no nos metemos a investigar esas cosas. ¿A partir de qué edad debería hacerse un examen de este tipo a los chicos? Bueno, realmente la enfermedad renal puede afectar, sobre todo una de las alertas que uno debe tener en cuenta es que si un niño, un varón, pediátrico o en la primera infancia tiene infección urinaria, eso hay que investigarlo inmediatamente. Seguramente puede tener algún problema anatómico que pueda favorecer las infecciones y eso conllevar a la vida adolescente o joven llegar a desarrollar enfermedad. Es decir, eso no es típico en los niños, no es normal. Que tengan infecciones. No es normal, ni tampoco las infecciones recurrentes o repetidas. Entonces el pediatra inmediatamente tiene que investigar que no haya algún problema de reflujo vesículo-ureteral, o sea que la orina regrese de la vejiga hacia arriba, o que tenga una vejiga que no trabaje apropiadamente, que se mantenga, que retenga residuo urinario, ¿verdad? Entonces eso favorece infecciones. Por supuesto hay algunas otras cosas, como por ejemplo que el niño no se desarrolle adecuadamente o no crezca adecuadamente, puede tener, digamos, descalcificación ósea y ser esa la primera manifestación, ¿verdad? Alguna fractura puede ser una manifestación temprana. La presencia de litiasis o cálculos renales en un niño tampoco es algo que debe pasar por alto. Entonces realmente uno debería investigar esos casos particulares que son factores de riesgo. Sin embargo, pues en algunas poblaciones donde se ha visto una alta prevalencia de ciertas enfermedades, se sugiere hacer un tamizaje, o sea, lo que decía Helio, hacer un examen de orina, por ejemplo, a una población pediátrica nos permite identificar jóvenes o niños que estén con algún cuadro inicial, sin ninguna sintomatología y sin ningún factor de riesgo que podríamos darle seguimiento para evitar que en el futuro desarrollen enfermedad renal. ¿Sí? Perdón. Sobre este punto también quería recalcar, y que es muy importante, los niveles de desnutrición que hay en nuestro país, la mala alimentación, eso conlleva que tengamos niños con bajo peso al nacer. Bajo peso al nacer, y también están los prematuros. Son grupos muy importantes que hay que prestarles atención, porque estos niños pueden venir ya con riñones pequeños de nacimiento, ¿verdad? Y vemos que la consecuencia de la desnutrición puede ser mucha y afectar los riñones. Entonces son grupos que hay que enfocarse también, y pues aquí en el país por todos lados hay desnutrición, ¿verdad? ¿Por qué darle tanta importancia? Yo sé que para eso está este programa, pero quiero hacer la pregunta, ¿por qué el riñón es tan importante para nuestro cuerpo? Generalmente le damos la importancia al corazón, los pulmones, ¿cierto? Como cosas más obvias para nosotros, pero los riñones están ahí como escondiditos, como que no entendemos por qué es tan importante cuidarlos bien, doctor. Bueno, si nuestros riñones no funcionan bien, nuestro cuerpo colapsa. Todo colapsa totalmente. Los riñones, hablando en términos sencillos, podemos hablar que tienen múltiples funciones, pero hablemos de dos principales. Controlar la cantidad de agua que hay en nuestro cuerpo y también limpiar nuestra sangre. Hablándolo así en términos sencillos, desintoxicarnos. Okay. Entonces, cuando nuestro cuerpo, los riñones empiezan a fallar, nuestro cuerpo se empieza a llenar de toxinas. Claro. Se empieza a intoxicar, a envenenar, y llega el momento en que el paciente va a colapsar. Sin riñones, sin la función de los riñones, no se puede vivir. ¿Ya? O sea, y muchas veces por eso el corazón empieza a dar estos problemas. Usted mencionaba los pulmones, que me cuesta respirar. Hablamos que los riñones dan problemas hasta que ya está en un estadio muy avanzado, ¿verdad? O sea, hasta ahí ya da síntomas. Son muy pocos los que les da síntomas inicialmente. O sea, tratan de aguantar y de aguantar y de aguantar hasta que ya no dan, y ese es el gran riesgo y el gran peligro. Perdone, sí. Le iba a comentar también dentro siguiendo la línea de la conversación, el riñón también sintetiza hormonas, entre ellas encargadas de evitar que nos dé anemia, que es formación de glóbulos rojos. Eso lo menciono porque la anemia, que va a la par de la enfermedad renal, es un factor de riesgo muy alto para tener ya complicaciones, mortalidad, ¿sí? O sea, la gente que está con enfermedad renal crónica pues tiene multiplicadas sus riesgos de tener algún evento cardiovascular, o sea, una lesión cardiovascular que pueda causarle la muerte.
Sí, ustedes comentaban que realmente la enfermedad renal en general es consecuencia de fallas en otros sistemas. ¿Hay alguna enfermedad que sea renal, obviamente, de las condiciones renales, que sea hereditario, a lo cual nosotros podríamos ponerle atención, o todo es una consecuencia de? No, claro que hay enfermedades hereditarias, algunas muy, digamos, las más prevalentes, podríamos hablar de la enfermedad de riñones poliquísticos. Ajá. Eso pues obviamente, ahí entramos a lo que son factores de riesgo, ¿verdad? Un factor de riesgo es tener un familiar con enfermedad renal. O sea, yo tengo un familiar con enfermedad renal, inmediatamente yo me vuelvo una persona de riesgo de desarrollarla y tengo que estar haciéndome controles periódicos de los exámenes que mencionaba el doctor acá, y pues obviamente consultar con algún médico para que me los interprete. Esta es una de las enfermedades más frecuentes y es dentro de las hereditarias, que obviamente no ocupa un espacio muy grande dentro de la población total, pero sí es significativo y la herencia es vertical. O sea, lo tuvo mi papá, probablemente lo voy a tener yo. No al 100%, depende cómo sea la herencia, claro, pero sí existe esa alta posibilidad. Y por eso la importancia de cuidar nuestros riñones, de prevenir de alguna forma que se desarrollen este tipo de enfermedades y que se dañen progresivamente nuestros riñones. Vamos a conocer a través de esta cápsula algunas buenas sugerencias al respecto.